Muchas gracias, Josué, y a todo el CCMP por la invitación. Es realmente un placer poder estar aquí con ustedes. Am, Disculpen si en medio tengo que salir un momentito, es porque estoy ahora mismo en la clínica. No esperaba estar en la clínica en este momento, pero ciertas cosas pasaron, entonces estoy en la clínica y algunos de los fellows pueden venir a presentarme un caso. Entonces, pero vamos a empezar a hablar de ciertas cosas. Uno es sobre el análisis de los ensayos clínicos que se incluyen en el ciclo de medicina basada en evidencia como parte de la terapia, de los tipos de estudios llamados terapia. Y quiero empezar esta conversación con un poco una de las cuotas de SGLEC que dice que es difícil establecer la verdad en un mundo donde casi todo puede ser verdad. Entonces, lo que queremos hacer ahora es evitar y eso es el movimiento de medicina basada en evidencia y epidemiología clínica, trata de evitar que todo sea por una bola mágica, sino que podamos tener el respaldo de las cosas que hacemos. Y hablando de esto, entonces, primero que todo, siempre comienzo preguntando qué es medicina basada en evidencia. Sé que es difícil en esta plataforma por el hecho de que había muchos inscritos, pero bueno, las diferentes respuestas que la gente da ha sido leer un artículo cada día o aplicarlo el tratamiento más reciente a mis pacientes o a dar lo último que sale de la medicina a mis pacientes, a algo nuevo que requiere mucha tecnología, no sé, y ninguno de los anteriores. Realmente la respuesta de esto siempre es ninguna de las anteriores, porque medicina basada en evidencia fue definida por David Sackett en los años 80 como la integración de la mejor evidencia producida por los investigación en conjunto, si se ven en el círculo de abajo, en conjunto con la expertise clínica y que esté aplicada a los valores y preferencias de los pacientes. Entonces, cuando hablamos de medicina basada en evidencia, no hablamos solamente de investigación, hablamos de investigación con la expertise clínica, que la gente pensó que se había olvidado, pero la expertise clínica sigue allí, y muchas de las cosas que tenemos ahora mismo van a ver que son consensos, porque no existe suficiente evidencia, pero ese consenso es la evidencia que existe, pero aplicada a los valores y preferencias del paciente. ¿Y por qué a los valores y preferencias del paciente? Porque antes no se tomaba el paciente en cuenta, pero tenemos que tomar en cuenta que el paciente es muy importante y muchas veces la mejor evidencia que sale de la expertise o de la investigación no es la mejor evidencia para el paciente, porque quizás el paciente no pueda comprar ese medicamento. Entonces tenemos que adaptarlo a los pacientes. Otra de las cosas que siempre pregunto es muchas veces qué pasa con los journals o las revistas médicas que leemos. Y esto es simplemente algo gracioso que trata de evaluar la cantidad de estrés que nos produce leer artículos o leer revistas médicas. Y usualmente casi la mayoría de las personas estamos entre 1 a 3, o sea que nos sentimos muy ansiosos cuando nos llega una revista. Tenemos muchas revistas, las revistas las usamos para dormir, hay mucha información. Y esto a muchos de los que, si están en el comité, he dado esta clase varias veces, en 1995 había un estudio que se publicó, no creo que se haya actualizado, sobre cuando leer, a cuánto tenías que leer en ese momento, hace 25 años, artículos, 27 años, los artículos, eran 19 artículos por día, los 365 días del año para poder mantenerte actualizado. Entonces, es bastante difícil con la cantidad de información y más la cantidad de información que se produce ahora mismo, poder mantenerse actualizado. No es imposible porque hay ciertas formas que vamos a utilizar para poder mantenernos actualizados. Y entonces, como dije, no es una misión imposible poder mantenerse actualizado. Hay muchas estrategias que es el uso de búsquedas secundarias. ¿Y qué significa búsqueda secundaria? Significa lugares donde actualmente ya alguien leyó el artículo, lo digerió y te lo está presentando el resumen, que no está sesgado por el autor, sino que es el resumen de esa persona. Uno de los mejores lugares que siempre recomiendo es el que está arriba, que se llama Dynamed. Sé que muchos lugares no tienen acceso a Dynamed, pero si en su lugar tienen acceso a Dynamed, tiene información bastante relevante en el sentido de que van a poder ver el grado de evidencia. Siempre que hay una información analizada
pueden ver el grado de evidencia al lado. Por ejemplo, te van a decir, este medicamento es bueno para esto, categoría 1A. Entonces, eso significa que alguien lo analizó y lo digirió y te está diciendo que eso. Cuando no tienen estas categorías, entonces significa que es evidencia primaria. Y las evidencias primarias, el problema que tienen es que tú entonces tienes que analizarlas. La biblioteca Cochrane es otro lugar, tripdatabase.com es otro lugar que son muy buenos. Aquí hay otros journals que le menciono que no son journals de medicina primaria o de artículos primarios, perdón, sino que son journals de artículos secundarios. Cuando no podemos encontrar nuestra pregunta clínica en uno de estos artículos que ya han sido analizados, entonces tenemos que ir a nuestros artículos que no son analizados, que estos son los journals normalmente que utilizamos, que es lo que vamos a usar hoy, y estos son, por ejemplo, los journals que vamos a ver, o los artículos que vamos a ver que salen en los diferentes journals, o las revisiones, o las búsquedas que vamos a hacer en PubMed o en Bayes. Algo muy importante que siempre mencionan es, muchas personas utilizan UpToDate. Y UpToDate es bueno en ciertos capítulos, pero van a ver que otros capítulos de UpToDate no están analizados. Entonces, UpToDate, en cierta forma, es una revisión de la literatura, en otras ya es una revisión, entonces, que se ha analizado. Entonces, tienen que cuando lean ese capítulo de UpToDate, entender mucho, si tienen grados de evidencia, entonces ese capítulo sí fue appraised o analizado, y cuando no tienen esos grados de evidencia, entonces no son analizados, y entonces tienen que analizar de dónde viene esa información ustedes. Y al final lo que no queremos es que estemos cruzando los dedos diciendo que por alguna casualidad de la vida, entonces vamos a mandar al paciente a examen o vamos a mandar al paciente a hacer imágenes, o vamos a mandar al paciente a quedarse más tiempo en el hospital. Lo que queremos saber es que esos 195 millones de personas que sufren de algún problema de malpractice médica o de un error médico, que no es un error médico porque la persona no sabe, no hizo algo como, por ejemplo, dejó una gasa dentro del paciente. No, es un error médico porque no tuvo la evidencia correcta para decirle al paciente. Y son muchos millones, se calcula que hay más errores médicos que pacientes infectados con HIV en Estados Unidos. Y todo esto entonces es un ciclo. Comienza con un ciclo de una pregunta. Uno viendo al paciente en la clínica, en las rotaciones de la sala, usualmente se dice que entre 3 a 5 preguntas clínicas surgen. Algunas de esas preguntas clínicas alguien las va a poder responder en el grupo, otras de esas preguntas clínicas no. Entonces, ese es el momento que uno tiene la oportunidad para buscar la respuesta a la pregunta clínica. ¿Cómo empezar a buscar? Ya hablamos siempre con fuentes secundarias. Primero, empezar a buscar en fuentes donde ya han sido analizadas. Muchas de estas preguntas a nivel de estudiantes son preguntas que ya han sido analizadas por otras personas. Si no encontramos nuestra pregunta clínica en fuentes que ya han sido analizadas, entonces vamos a lo siguiente. Vamos a analizar nosotros mismos, a hacer el análisis crítico nosotros mismos del artículo que vamos a encontrar buscando en la literatura, en una búsqueda en PubMed, una búsqueda en Embase, y usualmente nos van a dar el artículo que vamos a revisar, y después de esto entonces vamos a ver si ese artículo se aplica al paciente que empezó todo, y si se aplica entonces lo vamos a aplicar a ese paciente. Muchas veces encontramos artículos y a veces lo analizamos, pero vemos que la población de ese artículo, no sé, es de 20 a 40 años y mi paciente tiene 60 años. O sea que no va a poder ser aplicable el artículo. Entonces es un ciclo completo donde el paciente te genera una pregunta, busca las respuestas a esa pregunta, que puede ser en fuentes secundarias o en fuentes primarias, donde tú tienes que analizarlo en las fuentes primarias y finalmente tienes que hacer aplicabilidad de eso al paciente nuevamente. Y los conceptos básicos que siempre hay que tener es, cuando hablamos de análisis de artículos de ensayos de investigación, es uno que es un ensayo clínico randomizado, que vamos a hablar un poco de eso. ¿Cuáles son los tipos de estudios que clasificó la medicina basada en evidencia comparado a los tipos de estudios que conocemos por las estadísticas? Entonces, lo que hizo medicina basada en evidencia lo hizo más clínico, lo más sencillo para los clínicos, los clasificó en 4. Los estudios de terapia son donde vamos a encontrar los ensayos clínicos randomizados, porque ya sea una nueva medicamento o ya sea una nueva intervención. Los estudios de daño, que son aquellos estudios que son usualmente, por ejemplo, riesgo de cáncer,
historia natural de la enfermedad, que son estudios más o menos de corte o casos y controles, los estudios de pronóstico y diagnóstico. Y al final, otro nivel superior de evidencia lo hace cuando sintetizamos la información, y esa síntesis de información se llama revisiones sistemáticas, que pueden tener un análisis estadístico que se llama metaanálisis, y entonces le llamamos que una revisión sistemática con metaanálisis. Muchas personas llaman a esto metaanálisis solamente. Solo para aclarar, el metaanálisis es la prueba estadística que se utiliza. Realmente el título sería, el tipo de estudio sería revisión sistemática con metaanálisis, porque hay unas revisiones sistemáticas sin metaanálisis, porque cuando sintetizamos la información no podemos encontrar suficiente data para poder pegarla. Y esto es importante para que vean lo importante que es empezar esto a nivel de estudiantes. Este estudio también, que fue en los 90, analizó cuánto tiempo diferentes tipos entre estudiantes, residentes y adjuntos utilizan leen artículos, y podemos ver que los estudiantes son los que más leen artículos. Entonces, muy importante tener esta base desde el principio de la carrera, para que después de la carrera podamos ser más fácil leer otros artículos si tenemos tiempo. Claro, a medida que vas aumentando en la carrera, hay menos tiempo porque las cosas se van complicando más. Y entonces, cada vez que vemos un poco lo que es el análisis crítico, en el análisis crítico vamos a hacer tres cosas. Uno, vamos a analizar la validez del estudio y la validez interna del estudio, no la validez externa del estudio, sino la validez interna del estudio. La forma de analizar la validez interna del estudio, y yo le voy a pasar todo esto a Josué, son ciertos como modelos, templates que existen que van a ver cómo analizar la validez de los diferentes estudios. En este caso nos vamos a enfocar en el estudio de terapia. ¿Por qué? Porque los estudios de terapia son los donde están los ensayos clínicos randomizados, y porque los estudios de terapia son los que más hay. Luego de esto hay que analizar los resultados, y en los resultados vamos a ver la magnitud y precisión de los estudios, y por último la aplicabilidad del estudio, que es si es los valores y preferencias del paciente. O sea, si lo que estoy viendo en la investigación se te puede traducir a ese paciente en los valores y preferencias. Ahora, este concepto de validez, primero que todo tenemos que ver cuántos componentes tiene un artículo. Usualmente el artículo está formado por el abstract o el resumen, por la introducción, la metodología, la discusión y por último, los resultados y la discusión. Entonces, de esos 5 componentes, usualmente el abstract debe ser leído, porque ese es donde me va a dar la idea de que si a esa pregunta clínica que tenía con ese paciente que quiero responder, a esa pregunta clínica, el abstract me puede dar una idea si ese es el artículo que quiero leer. Hay dos otros componentes que son introducción, resultados, introducción, metodología, resultados y discusión. De esos 4 restantes, usualmente los que yo les recomiendo que lean, si tienen conocimiento de la enfermedad, es que lean los resultados y la metodología. Esos son los 2 importantes de leer. Los otros, que son la introducción y la discusión, son los pedazos donde el autor te va a tratar de vender el artículo para que tú te lo creas. Entonces, no necesariamente son muy importantes. La validez interna lo vas a evaluar en la metodología, y los resultados los vas a evaluar en los resultados. Claro, si tienes un artículo de una enfermedad que no conoces, entonces, en este caso, sería bueno leer la introducción para entender un poco más el problema. Pero si estamos hablando de diabetes, de hipertensión, que ya conoces el problema, es mejor saltarse directamente a la metodología y los resultados. Si le digo Carney Complex, que no saben mucho qué es, entonces, bueno, ahí sería entonces muy bueno leer la introducción para entender un poco el problema. Y cuando nos vamos a la metodología del artículo, si se imaginan un artículo, salto a la metodología del artículo, para evaluar esa validez interna, necesito 7 componentes. Y estos 7 componentes se van a encontrar en esa sección de metodología del artículo, no en otra sección, no en suplementarios, en eso. Si no está en esa sección de metodología, entonces usted le pueden poner que no existe o que no está claro. Entonces, los 7 componentes son randomización. Y usualmente yo trato de preguntar qué es randomización para ustedes.
la randomización es el chance que tiene una persona de ir a un grupo al otro es el mismo. Entonces, eso es randomización, que una persona que entra al estudio tiene el mismo chance de ir a un grupo que otro. En el allocation conceal, que me ha sido difícil encontrar la traducción al español, el allocation conceal es algo que es el ciego de esa randomización. A veces no me gusta utilizar la palabra ciego porque van a pensar que es el ciego que vamos a hablar luego, pero es ciego de esa randomización. Quiere decir que la randomización fue hecha sin introducción de ningún sesgo. Y les doy un ejemplo. Hubo un estudio que se trataba de evaluar pacientes que estaban estaban incluidos para hacer apendectomía laparoscópica o apendectomía abierta. Y la forma de randomización que estaban haciendo era usando unos sobres y en los sobres adentro decía abierta o decía laparoscópica. Los sobres se ponían afuera del salón de operaciones y la persona o el attending venía, abría el sobre y entonces decía, vamos a hacer abierto. ¿No? En las noches los residentes no querían hacer apendectomías laparoscópicas porque tardaba mucho tiempo y entonces definitivamente querían descansar. ¿Qué empezaron a hacer? Comenzaron a poner los sobres sobre la luz y empezaron a ver que decía, el sobre primero decía laparoscópica y lo ponían abajo de la pila. La laparoscópica lo seguían poniendo abajo de la pila abierta, entonces hacían abierta. Sí estaba randomizado el estudio, pero se introdujo un sesgo de la randomización y esto es lo que se llama allocation conceal. Lo que tienen que buscar en el estudio es que el estudio fue randomizado por una computadora o por una máquina que hizo algo. Cuando tenemos humanos se pueden introducir ciertos tipos de sesgo. Luego, la siguiente que tenemos que buscar en el estudio son los ciegos. Y usualmente siempre todo el mundo me dice que conocen 2 ciegos, pero al final son 5 ciegos que tenemos que buscar. Los pacientes, los doctores, los colectores, que son aquellos que colectan la información, los analizadores, que son los que utilizan las estadísticas para analizar, y los adjudicadores. Los adjudicadores en un ensayo clínico son aquellas personas que van a adjudicar un evento dependiendo de los eventos que se dijeron en el protocolo. Los eventos grandes como muerte o infarto o enfermedad cerebrovascular son muy fáciles de determinar, pero los eventos más difíciles son aquellos que miden el aumento de 10% de la concentración de renina, por ejemplo. Cuando esos eventos son tan pequeños y no son fuertes, entonces si la persona que está haciendo esto no está sesgada, puede influenciar no está ciega, puede introducir mucho sesgo. Entonces, muy importante buscar que los adjudicadores estén sesgados porque los adjudicadores pueden tener algún conflicto de interés con las casas farmacéuticas y pueden adjudicar cosas que no son necesariamente ciertas. Lo siguiente es una tabla que siempre aparece en los estudios, que puede ser una figura, una tabla 1, que da las características iniciales y basales de las personas que están enroladas en el estudio. Esto me sirve para varias cosas, se llaman para factores pronósticos, me sirve para varias cosas. Uno, para saber cómo es la población que estaba en el estudio y si la población que estaba en el estudio es similar a la población, al paciente que yo quiero hacer. Porque si no es similar, entonces no me sirve de nada. Siguiente, me sirve para comparar que la población que está en un grupo y en el otro grupo, o sea, ya sea en tratamiento y control, ambas la randomización funcionó, son muy similares. Se supone que por chance deberían ser muy similares cuando funciona la randomización, pero hay 5% de las veces que la randomización no funciona. Entonces es muy importante buscar esa tabla y ver que ambos grupos, tanto en sociodemográfico, como en medicamentos, como en enfermedades, todas esas cosas sean muy similares. Y usualmente no te van a dar una P, la P dejó de usarse hace muchos años, lo que te van a dar son porcentajes y tú comparas los porcentajes, si los porcentajes son similares, entonces tú sabes, pero también te da una idea de cómo es la población que incluyeron en ese estudio. Hay estudios, por ejemplo, en diabetes que incluyen a población de alto riesgo y utilizan un medicamento que funciona en población de alto riesgo. No puedes traducir eso a que en poblaciones de bajo riesgo de diabetes ese medicamento vaya a funcionar o no. Entonces, cosas muy importantes como esta es importante verla en los factores pronósticos. Lo siguiente es parar el estudio por beneficio. Y parar el estudio por beneficio significa que hay ciertos criterios que te utilizan pre-estudio
donde puede uno decir, esto va a parar, así vamos a parar al estudio. Pero hay dos formas de que si no pones esto preespecificado puede pasar. Hay estudios que son así, digámosle que este es el estudio, es una línea recta hacia arriba, y analizamos el primer año, el segundo año, y cortamos y decimos que todo va a ser bien, y bueno, el tercer año también iba a ser bien, pero no sabemos si en vez de la línea recta es una línea hacia abajo. Entonces analizamos el primer año, el segundo año y decimos paramos el estudio, pero ¿qué pasa con el tercer año? Iba para abajo. Entonces, esto pasó con ciertos medicamentos que se han descubierto luego que afectan ciertas cosas. Uno de los más clásicos fue la sibutramina, un medicamento para bajar de peso, que luego en los estudios por post-marketing se analizó que este medicamento aumentaban las enfermedades cardiovasculares. Entonces, por eso es muy importante que si el estudio no te especifica cuáles son los criterios que ellos tienen que utilizar para parar el estudio por beneficio, entonces no introduce sesgo. Si te los especifica, definitivamente entonces ya es diferente. Por último, tenemos, los últimos dos son intención para tratar. La intención para tratar es una manera estadística de analizar los estudios. Si se recuerdan siempre en un ensayo clínico vamos a comenzar con una población base. Esta población base la vamos a dividir en dos grupos, uno que va a ser el control y otro que va a ser el tratamiento, y al final van a terminar dos grupos. En ese periodo de tiempo pueden ser que hay pacientes que se retiren del estudio, pueden ser que hay pacientes que se cambien de brazo y al final tenemos esto. Intención para tratar es el análisis que se hace al paciente donde empezó, o sea, aquí al principio, no donde terminó. ¿Y por qué se analiza el paciente donde empezó? Porque se ha visto que con las características estadísticas es la forma más correcta de hacerlo en la mayoría de los ensayos clínicos. Hay un ensayo clínico donde no es la forma más correcta de hacerlo, se llama los ensayos clínicos de no inferioridad, y por la característica del ensayo clínico de no inferioridad hay que hacer el análisis donde terminaron, que se llama por protocolo. Pero la mayoría de los ensayos clínicos de superioridad, que son cuando queremos ver si un medicamento funciona o si una intervención funciona, debemos analizarlo donde empezaron y se llama intención para tratar y debe encontrarse en el estudio. Por último es el seguimiento. Voy a la misma figura. Tenemos un inicio, tenemos dos grupos y terminamos con dos grupos. El seguimiento es cuántas personas se perdieron en esos años que se hizo el estudio. Si las personas que se perdieron en la suma de ambos grupos es más de 20%, entonces hay mucho sesgo para seguir leyendo el estudio. Si es menos de 20%, se puede seguir leyendo el estudio. Muy importante que en ese seguimiento también me dice cuánto tiempo se siguieron las personas. Cuando uno inicia un ensayo clínico, no todo mundo inicia el primer día y no todo mundo, digámosle que verán 3 años, termina en los 3 años. Va a haber personas que inician en el día 1, van a haber personas que inician en el día 10, van a haber personas que inician en el día 25, en el tercer mes. Pero si todos se siguen por 3 años, entonces no vamos a terminar en el tercer año que inició el año 1, sino que vamos a terminar en el tercer año que inició la última persona. Muchos estudios pierden el dinero para seguir haciendo estos ensayos y cortan el estudio porque no hay más dinero. Entonces, no todo mundo va a tener 3 años, a pesar de que muchos de ellos dicen que todos tenían 3 años. Entonces, esto hay que evaluarlo cuando evaluamos un estudio. Entonces, al final, la validez interna del estudio son 7 cosas, y esto solamente se aplica para ensayos clínicos, no para estudios, por ejemplo, de daño o de pronóstico diagnóstico. La mayoría de los estudios que van a leer, lo más probable es que sean ensayos clínicos, pero estas 7 cosas las tienen que encontrar escritas en la metodología. Si no están, como les dije, no se hicieron o es unclear, como se dice en inglés. Estas 7 cosas son randomización, allocation, conceal, el ciego, los 5 ciegos, los valores prognósticos, parar por beneficio, el seguimiento y la intención por tratar. Ahora vamos a saltar un poquito de esta parte porque voy a ponerles un caso de un estudio de caso de que va a ser un artículo, pero usualmente trato de saltar de la parte de la validez, vamos a irnos a resultados. Y en resultados,
Digámosle que yo le digo que estoy analizando un medicamento que reduce la mortalidad de cáncer de mama. De estos, tengo tres resultados. Uno que me dice que este medicamento reduce el 75% del riesgo relativo de morir por cáncer de mama, otro que me dice que 15% del riesgo absoluto de morir por cáncer de mama, y otro me dice que tengo que tratar 7 personas para salvar a una de morir por cáncer de mama. ¿Cuál es el mejor medicamento? Cuando te empiezas a analizar esto, te das cuenta que los tres son el mismo medicamento. Lo único que están expresados por índices diferentes. Uno está expresado por reducción relativa, la otra está expresado por reducción absoluta y la otra está expresado en número necesario para tratar. Y vamos a ver esto en su forma. Por ejemplo, todo comienza cuando tengo un estudio que tiene 1000 pacientes, digámosle, esto es algo, usualmente los ensayos clínicos son mucho más grandes porque si tengo 100 pacientes, por ejemplo, y se me van 20, ya hay 20% de la población que se me va. Eso usualmente son 10.000, 20.000 personas, porque si se me van 10, 15 no son relevantes. De estos 1000 pacientes, randomicé, eso este es el grande, randomicé 500 a un grupo y 500 al otro grupo. En el grupo placebo se me murieron 100. O sea que 100 de 500 es 20%. Ahí tengo un riesgo de muerte de 20%. En el grupo del tratamiento se me murieron 20. O sea que 20 entre 500 es 5%. O sea, que en el grupo de tratamiento tengo 5%. Ahora, ¿cómo entiendo esto? Con los diferentes índices. Pues si vamos a hablar de esto, pero van a ver que el riesgo relativo es 25%, que la reducción de riesgo absoluto es 75%, que la reducción relativa, perdón, es 75% absoluta de riesgo es 15% y que el número necesario para tratar era 7. O sea, que todas esas respuestas del medicamento que les dije era el mismo medicamento. Y ahora vamos a hablar de estos conceptos, y por lo que voy a hacer es que voy a utilizar el tablero para comenzar a hablar de cómo ver estos riesgos. Y comienzo hablándole definiendo qué es riesgo. Y usualmente cuando defino qué es riesgo, riesgo es la probabilidad de que algo pase. Eso es riesgo. Y en primaria de la escuela nosotros descubrimos que existen 4 formas de utilizar los números, principalmente básicas, y 2 de ellas se utilizan para comparar números. Las 2 que se utilizan para comparar números es la resta y la división. Y entonces esto me va a hacer la vida sencilla en entender qué significa la resta y la división de riesgos. La resta de riesgos, cuando resto un riesgo sobre otro, usualmente resto el riesgo basal menos el riesgo post-exposición. A esto le voy a llamar la reducción absoluta de riesgo. Lo estoy poniendo aquí como ARR porque es en inglés, pero es reducción absoluta de riesgo. Cuando divido riesgos, a esto le voy a llamar el riesgo relativo. Y el complemento de los riesgos, al complemento del riesgo relativo, perdón, que sería 100 menos el riesgo relativo si lo doy en porcentaje, le voy a llamar reducción relativa de riesgo. Entonces, realmente estamos viendo que podemos tener la reducción absoluta de riesgo. Cuando divido riesgos, hablo de la reducción relativa de riesgos, perdón, el riesgo relativo, y cuando sustraigo el 100 de ese riesgo relativo, entonces hablo de la reducción relativa de riesgos. No estoy utilizando, quizás aprendieron esto en estadística, que decía una tabla 2x2 y que decía que el riesgo relativo era la división de A entre A más B dividido entre C más D. Ninguna idea qué significaba eso. Lo que tienen que entender es que el riesgo relativo es la división de riesgos.
No importa qué riesgo, pero dividir riesgo se llama riesgo relativo, restar riesgo se llama reducción absoluta de riesgo y el complemento del riesgo relativo se llama reducción relativa de riesgo. ¿Y por qué les menciono esto? Y bueno, antes de seguir, todavía los clínicos no entendían esto y crearon un nuevo índice que es 100 dividido entre la reducción absoluta de riesgo, y a esto se le llamó número necesario para tratar. Entonces, este número necesario para tratar es la 100 dividido entre la reducción absoluta de riesgo. ¿Por qué le hablo de riesgo? Porque cuando ustedes ven en un ensayo clínico los resultados, ustedes van a ver diferentes outcomes o diferentes endpoints del estudio, y van a ver aquí control y placebo, control y tratamiento. Y a cada uno le van a ver un número y un porcentaje. El porcentaje es el riesgo. Entonces, si ustedes dividen, tienen riesgo relativo. Si ustedes sustraen, tienen riesgo absoluto. Si ustedes hacen el complemento de riesgo relativo, tienen el riesgo, la reducción relativa de riesgo. Y si hacen 100 entre la resta, tienen el número necesario para tratar. No importa qué índice le den aquí, y ahora vamos a ver esto, ustedes pueden cambiar esos índices al que más su cerebro entienda. Y usualmente nuestro cerebro entiende en absolutos, la reducción absoluta de riesgo y la número necesario para tratar. Les voy a dar un ejemplo para que entiendan más o menos esto. Yo tengo una población A que tiene 40% de riesgo, son fumadores, tienen 40% de riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Hago una intervención y le reduzco el riesgo de sufrir de cáncer de pulmón a 30%. ¿Qué está pasando aquí? Es muy difícil si no hacemos esta tabla. Lo que quiero al final de esta sección es que se aprendan esta tabla. Vamos a poner aquí riesgo basal, riesgo posexposición, reducción absoluta de riesgo, riesgo relativo, reducción relativa de riesgo y número necesario para tratar. Es un poco difícil con Zoom hacer esto, pero vamos a tratar. Entonces, primero que todo, cuando tenemos esto, que tenemos una población, esto es lo mismo que puede ser que se presente en un ensayo clínico en una tabla. Y te dicen, por ejemplo, las enfermedades macrovasculares, y te dicen en el control y en el tratamiento. Aquí yo estoy poniéndolo de esta forma para que sea más fácil de entender. ¿Cuál es el riesgo basal aquí? 40%. ¿Cuál es el riesgo post-exposición o post-tratamiento? 30%. Recuérdense que la reducción absoluta de riesgo no es más que la resta de riesgos. Esto da 10%. Que la reducción relativa, el riesgo relativo es la división de riesgos. Y siempre se divide el post-exposición entre el pre-exposición. 30 dividido entre 40 es 75%. Y el complemento de ese riesgo, de ese riesgo relativo, es la reducción relativa de riesgo, que es 25%, y el número necesario para tratar es 100 dividido entre la reducción absoluta de riesgo, o 100 dividido entre 10, 10. Ok, vamos a darle otro ejemplo para que vean. Ahora tengo otra población B. Esta población B tiene 4% de riesgo de sufrir de cáncer de pulmón. Le reduzco el riesgo a 3% de sufrir de cáncer de pulmón utilizando la misma intervención que utilicé en esta población A. ¿Qué está pasando ahí? No sé qué está pasando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es irme a la tabla. Vamos a ver, ¿cuál es el riesgo basal? 4%. ¿Cuál es el riesgo post-exposición? 3%. ¿Cuál es la reducción absoluta de riesgo? La resta, 1. ¿Cuál es el riesgo relativo? La división. 3 entre 4 es 75%. ¿Cuál es la reducción relativa de riesgo? El complemento, 25%. ¿Y cuál es el número necesario para tratar? El número necesario para tratar es 100.
Ok, ¿qué quiere decir este número necesario para tratar? En el primer ejemplo, yo necesito tratar a 10 personas para que una persona le quite el riesgo de cáncer de pulmón. En el segundo, necesito tratar a 100 personas para que le quite a una persona el riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, como ven, eso es lo que significa cada uno de ellos. Pero ¿qué nos dimos cuenta? Que los relativos dependen de la intervención. El riesgo relativo en ambos es lo mismo, 75%. Los absolutos son diferentes. Los absolutos van a defender del riesgo basal. Como ven, cuando el riesgo basal es más alto, es mejor este tratamiento o intervención en este caso, que cuando el riesgo basal es más bajo, que es mucho mejor. Entonces, ¿por qué hago esto? Para poder entender que en mi cerebro, ¿qué es lo que estoy viendo? Si yo soy una casa farmacéutica y te quiero vender el producto, lo más probable es que te dé una riesgo relativo o reducción relativa de riesgo. Porque si te doy riesgo relativo y te digo el riesgo relativo es 0.75, que es 75%, en tu mente tú vas a pensar estoy reduciendo 75% el riesgo y no es eso. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Aquí tenemos lo mismo que teníamos acá. ¿Qué es la reducción absoluta de riesgo? Es la cantidad de personas que estoy salvando del riesgo. Si aquí tenía 40%, o sea, 40 de 100 que estoy salvando, que tenían riesgo, y le bajé a 30 de 100 después de la intervención, ¿cuántos estoy salvando realmente del riesgo? 10. Ahora, ¿qué es la reducción relativa del riesgo? Es cuántos de los que salvé representan del total. En este caso salvé 10 y del total esto representa el 25%. 10 de 40 es 25%. ¿Y qué es el riesgo relativo? Es cuántas personas dejé en el riesgo. ¿Cuántas personas se quedaron en el riesgo? 75%. Entonces, como ven, usualmente cuando leen estudios, lo más probable es que lo vean en riesgo relativo o lo que se llama hazard ratio, o lo vean en reducción relativa de riesgo, porque las personas que escriben esto usualmente no lo hacen clínicamente, lo hacen desde la forma estadística. Y es difícil entender estos números si no lo ponemos en contexto. Pero de ahora en adelante ustedes saben, haciendo esta tabla, cómo cambiar de riesgo relativo o reducción relativa de riesgo a un número que su cerebro puede entender como son el número necesario para tratar. Porque si yo digo, tengo que tratar 10 personas para salvar a una, es mejor que decir que tengo que tratar a 100 personas para salvar a una. Entonces, muy, muy importante es este segmento para analizar los resultados del estudio. Porque si no analizamos los resultados del estudio, entonces no podemos tener en cuenta esto. Ahora lo que vamos a hacer, después que vimos la validez del estudio y lo que vimos el resultado del estudio, vamos a dar un ejemplo de un estudio que, y les voy a mostrar más o menos qué es lo que les voy a mandar con Josué. Primero que todo les voy a mandar esto, que es un caso clínico que me llevó al estudio que les voy a mostrar. Este es el caso clínico. Usualmente medicina basada en evidencia siempre comenzamos con un caso, no puedo tener un caso real, pero esto va a ser un caso que van a poder leer. Luego de eso también les voy a mandar un resumen de esto que hablamos de los riesgos. Y aquí van a ver, por ejemplo, lo que estábamos hablando de los riesgos y tiene otro ejemplo más. Tiene otro ejemplo más. Y por último, les voy a mandar entonces el artículo que vamos a
estudiar, que se llama el artículo Advance, que es el artículo Advance de, que es el que vamos a ver. Me dan 5 minutos que viene un fellow a presentarme algo y regreso enseguida. Este es el artículo que vamos a ver. Sí, doctor. Quiero que vean la conclusión y vamos a ver si es la misma conclusión que quedamos al final cuando analizamos el artículo. Ya vengo. Ok, perdón por eso, pero ya estoy de vuelta. Entonces, veamos este artículo, que fue un artículo publicado en el New England Journal of Medicine en el año 2008. Es un poco viejo, pero es bastante ilustrativo para este tipo de análisis. Usualmente lo que, como les dije, siempre es bueno leer el resumen del artículo, porque así me dice más o menos si es lo que estoy buscando. Cuando leo la conclusión del artículo, que es lo que la mayoría de personas leen, dice que el artículo, esto era un estudio que comparaba pacientes con control intensivo de la glucosa a control más relajado de la glucosa. Y este artículo me dice que el control intensivo de la glucosa me reduce el 10% de tener resultados de enfermedad macro o microvascular, especialmente por un 21% de reducción relativa de nefropatía. Si yo leo esto así nada más, lo más probable y lo que pasó en aquella época es que digan, voy a hacer control intensivo de la glucosa. Se ve bastante bien. 21% de nefropatía, 10% de macro y microvascular. Perfecto, vamos a hacer esto. Pero lo que tenemos que hacer cuando tengamos este tipo de estudio es irnos a la validez interna, irnos a la validez externa de los, perdón, a la validez interna y a los resultados. Y cuando veo aquí la validez interna, les recuerden, se le dije que todo esto tiene que ser encontrado. Los 7 puntos que le mencioné tienen que ser encontrados en la metodología. Y vamos a empezar con el primero. Acuérdense, cuando digo que tiene que ser encontrado, es que tienen que ser escritos, o sea, me tienen que decir sí o no y dónde aparece. Vamos a primero. ¿El ensayo fue randomizado, sí o no? Me voy aquí, a esta primera parte de la metodología, y me dice que este estudio fue randomizado en 215 lugares de 20 países en todos estos continentes. Entonces, sí, le pongo un sí fue randomizado. Ahora, lo siguiente es si la randomización fue hecha ciega o allocation concealed. ¿Cómo busco esto de allocation concealed? Lo que tengo que buscar es en un lugar que me diga que la randomización fue hecha por una máquina. Cuando leen toda la metodología lo van a entender ya, como yo he leído bastantes veces este artículo, sé que aquí me lo dice. Una computadora central randomizó por los factores dependiendo de la estratificación. O sea, una computadora central. O sea, que allocation concealed, sí. Lo siguiente es que me dicen el ciego. Hay 5 ciegos, pacientes, doctores, colectores, analizadores y adjudicadores. Muy importante entender que en este caso, este era un estudio de intervención. ¿Qué queríamos hacer? El grupo que era con control intensivo de la glucosa, era un grupo que queríamos agregarle más y más y más medicamentos hasta que tengamos a un OC menos de 6.5. El grupo que era más relajado no teníamos que agregarle más medicamentos. El grupo que era intensivo tenía muchas más visitas. El grupo que era relajado no tenía tantas visitas. O sea que los doctores y los pacientes no podían ser, en este caso, no lo hicieron. Podían haber hecho algo similar, pero no hicieron algo que se llama sham studies, que son estudios como que todo el mundo piensa que está viendo lo mismo, pero como esto no es un estudio de medicamentos, sino una intervención, los pacientes y los doctores no estaban ciegos. Cuando busco los analizadores y los colectores puedo encontrar que no estaban ciegos tampoco. Pero cuando busco los adjudicadores, me doy cuenta que los adjudicadores sí estaban ciegos. Un grupo de adjudicadores que no estaban conscientes de los asignamientos de los grupos, adjudicaron los outcomes. Entonces, si se dan cuenta, aquí los adjudicadores. O sea, que de los 5 ciegos, uno estaba ciego, los otros no estuvieron ciegos, tanto el paciente como el médico, pero no fue claro si los colectores y analizadores estuvieron ciegos o no.
Lo siguiente es ver los factores pronósticos. Y para eso me voy a la tabla esta que les dije que siempre van a tener una tabla base donde voy a comparar los diferentes grupos para ver si el grupo intensivo o el grupo estándar o en este caso el grupo tratamiento, el grupo placebo, tienen características similares. Y veo que mujeres similar, sigo viendo el porcentaje de los diferentes continentes, las enfermedades macrovasculares son similares, veo cómo estaba la hemoglobina glicosilada, que es similar, veo cómo estaba la presión, miren lo que es bastante similar, los triglicéridos, el colesterol y hasta los medicamentos, que es bastante similar. O sea que los factores pronósticos sí fueron similares. Lo siguiente que voy a buscar es, vamos a buscar el seguimiento. Y el seguimiento lo voy a tener en esta tabla donde empiezo con un grupo que luego voy a randomizar en 2 y que van a terminar. Veo que aquí se perdieron 7 y aquí se perdieron 10, 7 de 5,000 y algo, 10 de 5,000 y algo. Eso representa 0,2 y 0,1%, no es más de 20%, o sea que el seguimiento sí se dio. Lo siguiente que voy a analizar es si el estudio se terminó por beneficio. Y en ningún lado en la metodología me dice que se terminó por beneficio, en cambio me dice que el estudio se siguió y tuvieron que extender el estudio 18 meses más. Entonces, no se terminó por beneficio el estudio. Y lo último es si hicieron intención para tratar, y aquí me lo dice, al analizar conducimos intención para tratar. O sea que si ponemos en una escala donde 0 es el peor estudio y 10 es el mejor estudio, podemos ver que este estudio se hizo randomizado, la randomización fue ciega, que entre los ciegos estuvo los adjudicadores, que no se paró por beneficio, que se hizo con intención para tratar, que el seguimiento fue completo y que los factores pronósticos fueron similares. O sea que usualmente cuando pregunto qué rango le darían a este estudio en metodología o validez interna, siempre la gente me dice 7 a 8%. Entonces está muy bien. Si es menos de 5, usualmente no sigan leyendo el estudio porque ustedes consideran que está malo el estudio, que para qué voy a buscar los resultados. Si es más de 5, entonces puedo seguir leyendo el estudio. Ahora, la siguiente cosa que tenemos que analizar en un estudio es los resultados. Entonces, tenemos que buscar los resultados del estudio. La ventaja es que la mayoría de los estudios siempre le presentan una tabla que es aquella donde están como el resumen de los resultados. Y aquí me fijo en esta tabla. Al final, lo que yo quiero que ustedes, después de haber visto esto, vayan, vean este artículo que se los voy a mandar y ustedes mismos analicen cada uno de los pasos para que así lo aprendan. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que la combinación de eventos macrovasculares y microvasculares. Bien los riesgos, aquí en el riesgo, esto es el intensive control, que es el tratamiento, es 18.1, el estándar es el placebo, es 20. Veo que lo que me dan es reducción relativa de riesgo y que va de una reducción de 10 y siempre tengo que fijarme en los intervalos de confianza. Esta es la precisión, esta es la magnitud, esta es la precisión. Que en el universo puede ir de una reducción de 2 a una reducción de 18. Entonces, realmente hay una reducción relativa de riesgo de 10. Posiblemente no entienda qué significa una reducción relativa de riesgo de 10, pero ya yo les expliqué con la tablita que podemos ver cuánto es reducción relativa de 10 en un número que podamos entender. Vamos a transformarlo en número necesario para tratar. ¿Cómo hacemos eso? El número necesario para tratar es 100 dividido entre el riesgo absoluto, la reducción absoluta de riesgo. Si tenemos aquí 20, la reducción absoluta de riesgo es sustracción. Tengo que restar 20 menos 18.1, es 1.9, y tengo que dividir 100 entre 1.9. 100 entre 1.9 es 52. O sea que necesito tratar 52 pacientes
Esto quiere decir que necesito tratar 52 pacientes que tienen diabetes para que reduzca la combinación de eventos macro y microvasculares. Si lo ven de esta manera, no es muy, no es muy para una diabetes, que hay millones de pacientes en el mundo, 52 es un buen número. Entonces, todavía por ahora digo, el estudio me está diciendo que es bueno. 52 pacientes no es nada para una enfermedad que tiene billones de personas en el mundo. Entonces, vamos a ver. Pero que siempre que haya combinación de eventos que son macro microvasculares, yo tengo que definir qué es macro y microvascular para mí. Entonces, nunca, porque quizás macrovascular para ustedes es diferente de macrovascular para mí, o sea que cuando veo en metodología, ellos me definen qué es macrovascular. Y macrovascular, ellos me definen que es evento, un infarto al miocardio no fatal, una enfermedad cerebrovascular no fatal y la muerte por cualquier causa cardiovascular. Esto es macrovascular, y microvascular ellos me lo definen que es nueva nefropatía o nueva y empeoramiento de retinopatía. Claro, ahora, nefropatía y retinopatía también me lo tienen que definir, porque puede ser diferentes conceptos para cada uno. Veamos entonces qué pasa cuando veo que son eventos macrovasculares. En general, el macrovascular, solamente, este era compuesto, macro y microvascular, pero el macrovascular solamente, ¿qué me da? Que hay una reducción de riesgo de 6, pero cuando veo el intervalo de confianza, veo que menos 6 significa que si esto estoy reduciendo el riesgo y le pongo un menos, es que aumento el riesgo. O sea, aumento el riesgo de 6 y puedo reducir el riesgo a 16. Cuando el riesgo la reducción de riesgo relativo cruza 0, es no significativo. Porque no puede ser que en un estudio pueda ser aumento de riesgo y otro estudio sea disminución de riesgo. Entonces, aquí cruzó 0 y me es no significativo. Entonces, realmente esta combinación de macro y microvascular no es por macrovascular, porque los macrovasculares salieron no significativos. Si quieren ver qué pasó con el infarto al miocardio, veo que cruza 0, no es significativo, no hay cambio en infarto al miocardio. ¿Qué pasó con la enfermedad cerebrovascular? Cruza 0. ¿Qué pasó por la muerte por enfermedades cardiovasculares? Cruza 0. O sea que no estoy haciendo ningún cambio en el control estricto de la glicemia, en prevenir infartos, en prevenir enfermedad cerebrovascular o muerte cardiovascular, porque todo eso es no significativo. Pero todavía me queda el microvascular, porque en la combinación de ambos sí era significativo. Entonces me voy a microvascular. Y cuando me veo en microvascular, veo que sí es significativo. Si quiero, puedo también cambiar de reducción relativa de riesgo a número necesario para tratar. 10.9 menos 9.4 es 1.5 y divido 100 entre 1.5, me debe dar como 70 y algo. Y entonces aquí me dice que para reducción microvascular es 70 y algo y es muy bueno porque estamos hablando de diabetes. O sea, tratar a 75 personas para quitar un evento microvascular es muy bueno en una enfermedad que es tan grande. Ahora, yo tengo que definir qué es microvascular. Ellos definieron microvascular como nefropatía o retinopatía. Y entonces, retinopatía, vamos a ver qué pasa con retinopatía. Con retinopatía va de 5, de una reducción de 5, pero aquí hay un aumento de 10 a una reducción de 18. Entonces, no cambio retinopatía, no es significativo. Vamos a ver qué pasó con nefropatía. Me dice que hay una reducción de 21, que va de reducción de 7 a reducción de 34. Si es significativo, puede hacer lo mismo. 5.2 menos 4.1 es 1.1, 100 entre 1.1, posiblemente es 92. Entonces, de todo esto, hasta ahora, puedo reducir en 92%, perdón, puedo reducir, tengo que tratar 92 personas para que una no presente nefropatía. Todavía sigue siendo muy atractivo, porque hay tantos millones de personas con diabetes que si tengo que tratar 92 para prevenir una nefropatía, es muy bueno el control estricto de la glicemia.
Así que hasta ahora lo que he encontrado es que este evento, combinación de eventos macro y microvasculares, no es porque me previene macrovascular, es porque me previene microvascular, y en microvascular no es porque no me va a dejar ciego, sino porque me previene nefropatía. Pero ahora viene el punto. Nefropatía aún para el autor puede ser algo diferente a mí, o puede ser diferente a otra persona. Entonces tengo que ver qué ellos definen como nefropatía. Y no me lo ponen en la tabla, sino que lo tengo que leer aquí. Los componentes de nueva o progresión de nefropatía están dados en lo siguiente. 1, macroalbuminuria. Y la macroalbuminuria es 2.9 en intensivo y 4.1 en el estándar. Esto ahora me cambian el índice. En vez de darme reducción de riesgo relativo, me dan riesgo relativo, que es lo mismo que hazard ratio. Y me dicen que es 0.7, que va de 0.57 a 0.85. Si no entiendo el hazard ratio, vamos a hacer lo mismo. Podemos restar 4.1 menos 2.9, eso me da 1.2. 100 entre 1.2 sigue siendo como 90 y algo. 90 vamos a poner, 100 menos 1.2, 90. Entonces tengo que tratar a 90%, a 90 pacientes para que uno se reduzca macroalbuminuria. Todavía está bien, pero es macroalbuminuria. Vamos a ver qué pasa con otros componentes de nefropatía. Los otros componentes de nefropatía era la necesidad de trasplante renal, la necesidad de muerte renal, que veo que en un grupo es 0.4, en el grupo es 0.6, el riesgo relativo es 0.64, que va de 0.38 a 1.08. En riesgo relativo, como es de 0 a infinito, cuando cruza el 1 es no significativo. A diferencia del riesgo, la reducción relativa de riesgo, que es un complemento que puede ir de menos infinito a más infinito, cuando cruza el 0, entonces es no significativo. En riesgo relativo es cuando cruza el 1. Y aquí podemos ver, entonces, que cruza el 1, o sea que no estoy previniendo muerte renal o trasplante renal. El otro componente era el duplicar la creatinina. Y puedo ver que al duplicar la creatinina, veo que el riesgo relativo es 1.15, que va de 0.82 a 1.63, cruza el 1, y ahí me dan, aparte me dan la P también. Una P mayor de 0.05 es no significativo, entonces tampoco es significativo. O sea que realmente cuando veo esto, evento macro y microvascular, no es por macrovascular, es por microvascular. En microvascular no es por retinopatía, sino es por nefropatía. Y en nefropatía no es porque voy a disminuir al doble el resultado de la creatinina, ni que tampoco voy a el trasplante renal, ni muerte renal, sino es porque voy a disminuir la macroalbuminuria. ¿Y qué es la traducción de la macroalbuminuria? Es que la orina no sea tan espumosa. Eso es lo que causa macroalbuminuria. Ahora hay nuevos estudios que demuestran que macroalbuminuria puede ser progresión de enfermedad renal, ¿cierto? Pero en estos tiempos no se sabía. Entonces, hacer todo el intensivo control de la glucosa para solamente disminuir macroalbuminuria no es relevante. Pero ¿cómo se presenta? Estadísticamente se presenta de que me disminuye componentes macro y microvasculares, es cierto, pero lo que quiere saber el paciente es si me voy a morir de un infarto, si me voy a morir de una enfermedad cerebrovascular, si me voy a quedar ciego, si voy a necesitar trasplante renal, si voy a necesitar que me va a morir por problemas renales. Nada de eso lo puedo probar con este estudio. Lo único que puedo decir es que voy a disminuir mi macroalbuminuria, que es esa orina espumosa. ¿Cuál es el riesgo del control intenso de la glucosa? Es la hipoglicemia. Entonces vamos a ver qué me dicen. No me ponen aquí los eventos adversos como hipoglicemia, sino que lo tengo que leer. Y cuando lo leo, veo que en un grupo la hipoglicemia es 2.7% en el grupo intensivo, comparado a 1.5% en el grupo control, y cuando veo el riesgo relativo es 1.86, que va de 1.42 a 2.4, no cruza el 1, o sea que sí es positivo, sí hay un factor de riesgo aquí, y lo que voy a hacer es que lo hago en mi mente, 2.7 menos 1.5 es 1.2,
100 entre 1.2 más o menos es 92. O sea que cada vez que trato a 92 pacientes le causo hipoglicemias severas. No hipoglicemias de esas mínimas, hipoglicemias severas. Entonces estoy balanceando que para disminuir 92 pacientes que la orina no sea tan espumosa, en uno de ellos le voy a causar una hipoglicemia severa. Entonces, este es lo que hay que hacer cuando analizamos un artículo ensayo clínico controlado. Cuando si nada más me veo lo que dice el abstract, es bastante sencillo y me dice, ay, disminuye el 10% de compuesto de entre macro y microvascular a 21% de nefropatía. Todo el mundo comenzó a decir, hay que hacer control estricto de la glicemia, pero cuando me voy a la realidad, veo que no me disminuye ni eventos macrovasculares que son importantes para el paciente, no me disminuye ni retinopatía, y en nefropatía no me disminuye lo relevante para el paciente, que es que si voy a ir a diálisis o me voy a morir por problemas del riñón, sino que solamente me disminuye macroalbuminuria con un aumento de efectos en la hipoglicemia. Entonces, esto es análisis del artículo. Al final, es la decisión que ustedes cuando analizaron este artículo van a decir, voy a usar control estricto o no de la glicemia. Y no es la decisión que leyeron en el abstract. Si ustedes se van, todo mundo, cuando van a residentes o attendings, lo que van a decir, el abstract de este artículo dice esto, o se dice, el último artículo salió y dijo esto. Lo más probable es que esa persona solamente se leyó el abstract y está diciendo eso. Y eso fue lo que pasó con este artículo. Lo más probable es que la mayoría de las personas se leyeron el abstract y están diciendo eso. Pero no se fueron el detalle a darse cuenta de que no era lo que decía el autor, sino que es lo que tú como analista, como persona que estás en la clínica puedes descubrir. Y lo último que quiero mostrarles es que siempre léanse también las letras pequeñas. Este fue un evento y usualmente los ensayos clínicos son respaldados por casas farmacéuticas porque son las que tienen dinero para hacerlos. Por casa farmacéutica que fue la que proveyó el medicamento para este estudio. No significa que las casas farmacéuticas hacen estudios malos ni no, sino que es importante entender mucho el concepto de los estudios para ver quién está patrocinando el estudio, de manera que podamos tener ojos un poco más críticos al revisarlos. Entonces, con esto, sé que me extendí 15 minutos más, perdón, pero les voy a mandar también este artículo conjunto con lo otro que le dije, para que entonces ustedes, ahora que hayan visto cómo yo lo analicé, ustedes lo hagan y puedan hacer esto frecuentemente, de manera que cuando vayan a analizar artículos más adelante, si hacen esto frecuentemente, sea muy sencillo y no tienen que ir a hacer esa tablita. Al principio definitivamente tienen que hacer la tablita, pero luego ya no tienen que hacer esa tablita porque ya su mente los cambia al número necesario para tratar, que es lo más fácil en su mente para analizar. Muchas gracias.